Iván, uno queda como una sensación un poco como de angustia, porque dice, bueno, ¿seguimos cometiendo los mismos errores? ¿No hemos aprendido nada de nuestras catástrofes naturales? Mira, claramente no, por una razón muy simple, porque y lo hemos visto también con el problema de los incendios. Ya el Maule ha sido doblemente golpeado, porque ya fue golpeado por los incendios, por la sequía, y bueno, y estos temas duran en agenda una semana, 2 semanas, salen de agenda, las autoridades no toman ninguna medida de fondo y queda como latente el problema hasta que vuelva a explotar. Y volvemos a hacer lo mismo, que hacer estos paquetes de ayuda, estas cadenas como de logística para abastecer la zona. Pero acá lo que tenemos, según todo lo que hemos visto, son primero, como tú decías, asentamientos localizados en zonas donde no debieran estar. El caso más emblemático es Oscuricó, ¿cierto?, donde evidentemente hay un problema con el plan regulador y con la empresa que construyó casa y en ese sector Zapallar. Pero también tenemos San Fernando, poblaciones completas, campamentos localizados en el cruce del río Tinguiririca, que fueron arrasados por el agua. O sea, la pregunta es, nuevamente, porque tenemos campamentos en zonas de riesgo, ¿ya? Y lo segundo, aparte del problema de los planes reguladores que permiten esto y la fiscalización, bueno, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Porque, claro, tú puedes relocalizar cierta cantidad de gente, pero no toda. Pero sí puedes proteger las ciudades haciendo obras hidráulicas que permitan evitar que esto vuelva a generar el impacto que ha generado especialmente en el Maule, donde ha sido muy crítica la situación que está viviendo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que discutir hoy día. Entonces, Catalina, yo creo que, bueno, Matías, también, el desafío acá es que una vez que esto pase de la agenda, que va a pasar en una semana, y se normalice la situación, se comience un proceso de planificación, diseño y ejecución de obras que le den seguridad a los habitantes de las ciudades del Maule, de O'Higgins, de Ñuble y del Biobío. Si no lo hacemos, va a volver a ocurrir, como tú dices, lo mismo, y tenemos otra bomba de tiempo en el norte, en Copiapó, y en Antofagasta, porque están las quebradas aluvionales llenas de campamentos, repletas, y en Ovalle, donde están los cursos fluviales llenos de campamentos, o en la región metropolitana, en Talagante, Melipilla, Buin, que ya no tenemos asentamientos al lado de los cursos fluviales, del Maipo, etcétera. Entonces, yo te diría que debemos hacer lo que corresponde acá, tomárselo con seriedad. No sé si lo van a hacer las autoridades, no solo este gobierno, hay que decirlo. Muchas autoridades han ido pateando esto para adelante. Iván, yo me acuerdo cuando comenzó a discutirse la elección de los gobernadores, la campaña del cambio, el ajuste, esa renovación era: necesitamos como un mayor, como un mega alcalde o un buen planificador de la región, precisamente por estos problemas. ¿Ha cumplido, crees tú, ese mandato, ese rol como suprafiscalizador que debiese tener el gobernador, o no sé, la delegada, alguien que mire y que piense en ciudad? No lo ha cumplido por una razón muy simple, porque no tiene competencias para hacerlo. Hoy los gobernadores básicamente se dedican a transferir plata, lo que explica el desastre que tenemos con las fundaciones, ¿ya? El 70% de las plata de las fundaciones o los convenios son de los gobernadores. ¿Por qué? Porque no tienen atribuciones para hacer planes reguladores, no tienen atribuciones para construir obras, para construir canales, no tienen atribuciones, solo asignan plata, ¿ya?, a los municipios o a entidades privadas. Entonces son figuras simbólicas. Entonces te pongo un caso, por ejemplo, en el mismo caso del Maule o de O'Higgins, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de San Fernando, donde tú lo que tienes que hacer es una planificación de toda el área comunal. Hoy día los planes reguladores que dependen del alcalde solo ven el área urbana, ¿cierto? Solo ven el área urbana. Entonces, cuando tú ves el área urbana, no puedes hacerte cargo de lo que pasa en Curicó, en el de Londiche, Oroñín, que están fuera del área urbana. Se suponía que el gobernador debía velar por esa visión conjunta, pero no lo ha hecho. De hecho, quiero comentar, Catalina, que no hay ningún solo plan regulador regional que esté hoy día vigente. O sea, los gobernadores llevan, desde que fueron electos, básicamente repartiendo plata, y tienen una estrategia de desarrollo regional que no es vinculante con la inversión. Entonces, estamos en el aire. O sea, tenemos alcaldes que regulan las áreas urbanas de sus comunas, pero todos los desastres que hemos visto, salvo en Talca, ¿cierto?, o en Santa Cruz, están en zonas rurales. Y esas no las regula nadie, ¿ya? Y lo mismo pasó con los incendios. Ahora, Iván, entonces, en ese sentido, a lo que hay que, diciéndolo en buen chileno, meter mano es
a la fiscalización o derechamente hay que hacer un cambio en la legislación que regula todo esto? Mira, no, acá hay que evitar, a ver, es fácil decirlo ahora, pero lo hemos dicho tantas veces, hay que evitar que se instalen campamentos al lado de los ríos, ¿cierto? Obvio. O sea, las 2 tomas que están en el Tinguiririca, ¿cierto? Que probablemente se inundaron todas, ya no debieron haberse localizado nunca. Es un tema que hay que fiscalizar, y donde tenemos una bomba de tiempo, yo diría, en todas las ciudades que tú quieras ver de relevante. Ahora, ¿cómo tú sacas a esa gente? Es una discusión que tenemos que tener. Lo segundo es que tú evites que esas personas se instalen ahí, para lo cual tienes que acelerar los planes de vivienda, porque muchas veces la gente se instala ahí porque los planes de vivienda están atrasados. Y lo tercero, y creo que es lo clave acá, es que tienes que hacer obras hidráulicas, ¿ya? Estas regiones que se han inundado son una verdadera telaraña de canales, ríos y esteros, es una red súper densa. Entonces, cuando ocurre lo que ocurrió ahora, que los cursos fluviales venían cargadísimos de agua a la cordillera, porque además están a 70 kilómetros de la cordillera, están al lado de la cordillera. Entonces viene toda esta cantidad de agua y se dispersa por todos estos canales, esteros, ríos, y entra a las ciudades. Entonces tú tienes que poder manejar ese flujo, pero como esto ocurre muy pocas veces, nadie hace la inversión, porque dice, no, hagámosla después, total, esto no va a ocurrir. Y cuando ocurre lo lamentamos, las 3 cosas: evitar los asentamientos en zonas de riesgo, acelerar los planes de construcción de vivienda social para que no se produzcan estos asentamientos, y en tercer lugar, construir las obras hidráulicas que nos faltan. Porque además, con esto termino, creo que después estamos lamentando sequía, acá está sobrando el agua, se bota el agua, se pierde toda esta agua, genera desastre social, donde la podríamos embalsar, acumular, llenar acuíferos, llenar napas, como lo hacen los israelitas. Entonces nosotros no hacemos nada de eso. Y eso es una falta que se acumula en los últimos 4 gobiernos al menos, y que resolverla cuanto antes, ¿ya? Por el contrario, cuando vuelva a ocurrir esto, o los incendios, o los aluviones del norte, vamos a pasar por la misma historia que estamos viendo hoy día. Estamos hablando con Iván Puduge aquí en el CAI de nuevo, magíster en desarrollo urbano. Y Iván, hemos visto comunas casi en su totalidad bajo el agua. El caso de Licantén es uno de los más significativos, ¿no? Y quizás preguntándote algo más técnico, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de un sistema de drenaje efectivo en las áreas urbanas propensas a inundaciones? Y también, ¿qué falta invertir en regiones para evitar este tipo de situaciones? Bueno, en Licantén falta todo, porque ahí está la caja abierta del río, ¿cierto? Que está separado del poblado, no sé, a 20, 30 metros, algunos puntos. Y si tú no tienes canalizada la caja, como no está canalizada, con el agua se va. O sea, todos los cursos fluviales tienen una capacidad hidráulica, es una cantidad de agua que pueden llevar. Entonces, cuando tú tienes problemas de riesgo de inundación, lo que tienes que hacer es aumentar esa capacidad hidráulica para que no se desborden. Te pongo un caso: Viña, en cualquier minuto se va a salir de estero, ¿ya? En cualquiera. O sea, una lluvia grande y se sale entero el estero. ¿Por qué? Porque no está diseñado su cauce para recibir el flujo nuevo que estamos teniendo producto del cambio climático. Entonces, lo que tú tienes que hacer en la práctica es diseñar, al menos en las pasadas urbanas, Licantén, el caso mismo de Santa Cruz, que es dramático, el agua entre el centro de Santa Cruz, en Talca, en Curicó, en San Fernando, diseñar canales que permitan que el agua, cuando aumenta su caudal, no se desborde. O si se desborda, no hay asentamientos ahí, es más compleja, ¿ya? Tú puedes entender, por ejemplo, lo que vimos ahora en Talca, que el estadio fiscal recién construido, que nos costó 30.000 millones, y el parque del Río Claro, están ambos inundados hoy día. Porque el Río Claro, la zona de inundación está mal delimitada. Tenemos un estadio nuevo inundado, que nos costó a todos los chilenos 30.000 millones. Tenemos equipamientos, tenemos servicios, tenemos colegios en zonas inundables. Entonces, claro, esto que se advierte, que se sabe que va a ocurrir, está allá y empiezan la pichanga burocrática, que el alcalde le echa la culpa al gobernador, y el gobernador le echa la culpa al gobierno, y el gobierno le echa la culpa al alcalde, y los que sufren las consecuencias son los ciudadanos que tienen sus casas inundadas y su ciudad parada, ¿no? Entonces, acá necesitamos un plan de obras, Catalina, de obras hidráulicas que nos preparen para estos eventos y que permitan embalsar esta agua que vale oro, porque todos estos son valles agrícolas afectados por sequía, para que después podamos regular el flujo y además aprovechar el agua. Piensa tú, si hubiera estado en envase por boom,
o Convento Viejo, hubiera sido un desastre de la en Santa Cruz. Porque esos embalses lo que hacen es regular el flujo que viene, pero con todo, hasta que se copa la capacidad, y ahí empiezan a soltar el agua. ¿Ya? Necesitamos más embalses. Ese es el punto. Iván, una última sobre este tema de las inundaciones y sobre todo los que ha afectado a la gente con sus casas que probablemente tenían no más de 2 años. ¿Qué responsabilidades, no sé, quizás éticas también podría ser, le caen a las constructoras, en tu criterio? Mira, hay casos, yo me estoy metiendo en esto, hay un caso en concreto de Curicó, ¿cierto? Con la Galilea, si no me equivoco. Yo estuve revisando el plan regulador, que ya el plan regulador de Curicó es deficiente, porque define una zona de riesgo chiquitita para la salida del estero Huayquillo, que es el que se salió. Pero incluso esa área chica no fue respetada por el proyecto. ¿Te fijas? No construyó los parques, no construyó las costaneras, entonces allí hay evidentemente una responsabilidad que tienen que las empresas tienen que responderle a la gente que tiene sus casas, pero también en el municipio, porque el alcalde dice: yo eché al director de obras, eso dijo, porque estaba entregando permisos así de mala forma. Bueno, pero el alcalde que está apuntado tiene que arreglar ese tema, ¿no? Tiene que ir a hablar, tiene que construir las costaneras, exigirle a la constructora que las haga. Entonces, obviamente que acá hay un problema, yo no me quiero meter en el tema ético, objetivamente hay un problema de falta de la empresa que construyó un proyecto sin respetar las condiciones que ya eran bajas para estar al lado del estero Huayquillo, ¿ya? Y eso afectó a gente que pagó una gran cantidad de plata por sus casas y eso se lo tienen que devolver. Esa es mi opinión, ¿ya? Habrá que ver por qué se hizo mal el plan regulador, pero incluso con las condiciones del plan regulador, yo ya lo chequé, el loteo no se hizo bien, ¿ya? Pero tenemos también, insisto, casos donde las autoridades han permitido que se instalen campamentos, ¿cierto? El Timbirica es muy grave. Esa gente puede haber muerto toda. Entonces, yo creo que acá se necesita que alguna autoridad se haga responsable por la explosión de campamentos que estamos teniendo en zonas de riesgo. En este caso, en cursos fluviales. Pero te digo, lo que está pasando en el norte, en Alto Piso, en Copiapó y en Antofagasta, es de un peligro enorme. Porque el día que tengamos un invierno allá, o sea, una lluvia, como ya pasó en Antofagasta, va a ser una tragedia. Nadie está viendo eso, ¿no?